Este es el 59º problema que voy a resolver con respecto a las actividades de tópicos de electricidad y electrónica. El problema que nos toca resolver ahorita, en este caso nos están preguntando el voltaje que habría de este punto a este punto, según el multímetro que está configurado para medir voltaje en DC. Así que si resolvemos el op-amp y de alguna manera conseguimos el voltaje que hay de aquí a acá, podríamos obtener ¿cómo se dice? La respuesta, que sería el voltaje de aquí a acá. Así que vamos a resolverlo, y para resolverlo ya sabemos que tendríamos que seguir unas condiciones ideales, que sería que el voltaje que entra en la patita inversora va a ser igual al voltaje que va a ser en la patita no inversora, y que la corriente que va a pasar en ambas va a ser la misma, y que va a ser prácticamente igual a cero. Así ya podríamos sustituir. Aquí estaría pasando la I menos, aquí estaría pasando la I más. Y ya, lo que podríamos hacer, por ejemplo, ya se nos está diciendo, por ejemplo, que como tenemos una referencia de 0 volts acá, que es el voltaje de nodo de esta parte, van a ser 2.5 volts positivos. ¿Qué más? También nos está diciendo que de este nodo al op-amp está pasando la I más. Y como sabemos, la I más va a ser va a tener 0 amperes de corriente. Por lo tanto, no hay diferencia de potencial. O sea que lo que quiero decir es que estos 2.5 volts de potencial van a ser los mismos que los 2.5 volts de potencial acá. Y estos mismos 2.5 volts de potencial, como acá también, como por todo este camino está pasando I menos también, y la I menos también es igual a 0, significa que no hay potencial, no hay diferencia de potencial. Así que si no pasa tampoco corriente por aquí, significa que estos 2.5 volts también estarían pasando por aquí. Y ya, es todo lo que necesitaríamos saber para resolver el problema. Porque ahora, si aplicamos ley de Kirchhoff de corriente en este nodo, ya podríamos obtener, por ejemplo, el de salida podríamos obtener la corriente de salida y el voltaje, y también, por ejemplo, la corriente que pasaría por aquí. Pero lo que nos interesaría ahorita son únicamente los voltajes. Y pues sí, para hacerlo tendríamos que, etiquetar los nodos. Este va a ser el voltaje de salida, y vamos a utilizar ley de Kirchhoff de corriente en este punto. En el nodo, en ese nodo, en el nodo X le vamos a poner, que sería, tendríamos que proponer direcciones de corrientes, por ejemplo, que esta entre y esta salgan. Recuerden que las direcciones en las que propongamos las corrientes no van a afectar. Así que, por ejemplo, ¿qué tendríamos en este caso? Creo que en este caso tendríamos que la corriente que está entrando va a ser la I menos, si no me equivoco. Si la corriente, en este caso, como lo propuse, sería que está entrando la menos y menos. Y esto va a ser igual a las otras dos corrientes, que sería el voltaje que hay de aquí a acá, o sea, 2.5 volts, menos el voltaje de salida entre la resistencia, que es de 8, más la otra que sale, que es también los 2.5 volts de aquí, menos 0, que es de la referencia, entre 4000. Ya sabemos que esto es prácticamente 0. Así que tendríamos, estos serían 8000 y 4000. Podríamos multiplicar este lado por 8000 ambos lados por 8000, pero aquí es 0, así que no pasaría nada.
ambos lados por 8000 para cancelar. ¿Qué sería? 8000 entre 8000, pues 1. Así que sería 2.5 menos voltaje de salida. Más 8 entre 4 serían 2. Que sería 2 por 2.5 serían 5. Va a ser igual todo esto a 0. Entonces, si esto lo pasamos para el otro lado, tendríamos que 2.5 más 5 sería igual al voltaje de salida. Entonces, el voltaje de salida va a ser igual a 7.5 volts. Ahí está, es lo que tendríamos que obtener aquí. Que el voltaje de salida va a ser 7.5 volts. Y este es el voltaje de nodo. Y como sabemos, el voltaje de nodo que nos están dando es el voltaje que hay en ese punto con respecto a la referencia. Por lo tanto, estaríamos obteniendo el voltaje de aquí, de esta parte del circuito hasta la referencia. Así que eso ya sería la respuesta. Pero aún así, el profe hizo otra cosa para que quedara más claro. Y es que podríamos aplicar diferencias de potenciales para obtener los voltajes que habría en estas resistencias. Que en este caso ya sabríamos que de este nodo a este nodo serían 2.5 volts. De mayor a menor potencial. Y en este caso, como aquí hay mayor potencial que acá, la dirección de la corriente sería al revés de como lo había propuesto. Y para obtener el voltaje que hay aquí es únicamente restar las diferencias de potenciales, que sería 7.5 menos 2.5 me daría igual a 5 volts. De mayor a menor potencial según la dirección de la corriente. Y ya, lo que hizo el profe para que quedara más claro es que podríamos aplicar como una especie de ley de Kirchhoff de voltaje en un camino cerrado imaginario, que sería como uno generado aquí. Si lo aplicamos en sentido horario, sería el voltaje que pasa de aquí a acá, que sería menos 2.5, bueno, sería ley de Kirchhoff voltaje, menos 2.5 menos 5, más el voltaje del voltaje de salida a la referencia, que lo podríamos llamar Vx, ¿sí? No lo tenemos otro con ese nombre, más Vx va a ser igual a 0. Entonces tendríamos que menos 7.5 más Vx va a ser igual a 0. Entonces la Vx, que es la que estamos buscando, si despejamos, sería igual a 7.5 volts, que sería exactamente lo que estaban buscando. Sí, que sería el voltaje de este punto a este punto. Ya lo sabíamos porque era el voltaje de nodo, pero lo hicimos por ley de Kirchhoff de voltaje y también nos salió lo mismo. Así que ya resolvimos el circuito, porque ya obtuvimos lo que se nos pedía. Así que si tienen alguna duda la puedo responder en los comentarios. Y hasta el próximo circuito.